Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión virtual sobre el BIM y el futuro de la colaboración entre estudios de arquitectura, ingenierías, interioristas y fabricantes. Me presento, yo soy Xavier Pérez de Arenaza, técnico en el Clúster Rabic, organizadores de la feria virtual a la que estáis asistiendo. Y en la tarde de hoy me van a acompañar, por un lado, David Barco, de la empresa Berrilan. Buenas tardes, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y por otro lado nos va a acompañar Beatriz Crespo, de la empresa AECOM. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes, Xavier, ¿cómo estás? Gracias por acogerme por estos lugares. Gracias. Muy bien, gracias a ti por estar con nosotros. Como podrán ver todos los observadores, pues estamos aquí cada uno en un lugar distinto, ¿no? Que es más o menos el escenario actual en el que nos estamos moviendo todos debido a la pandemia y también pues, una consecuencia directa de esta nueva feria virtual que hemos arrancado por primera vez este año, pues como respuesta a poder seguir estando cerca del mercado, cerca de los estudios de arquitectura, cerca de los distribuidores y que podamos seguir debatiendo sobre lo que está ocurriendo en el sector y sobre también todas las innovaciones que podemos ir implantando poco a poco. El tema de hoy precisamente habla sobre metodología, sobre digitalización y sobre cómo en este nuevo escenario había ya algunas maneras de trabajar, algunas metodologías y tecnologías que ya en el pasado nos permitían poder tener colaboraciones más fluidas gracias a Internet y gracias a herramientas digitales de modelado y que hoy, más que una opción, son casi una necesidad. Entonces, nada, antes de abrir el debate, estaremos más o menos media hora hablando sobre todos estos temas, les voy a pedir a cada uno de los invitados que por favor nos hagan una pequeña introducción de su ámbito de trabajo y de cómo se aproxima al día de hoy o a la sesión de hoy y después ya arrancaremos directamente con los temas concretos. Así que si os parece, David, empezamos por ti. Adelante cuando quieras. Pues fenomenal, yo voy a compartir aquí pantalla. ¿Me confirmáis cuando...? Perfecto. Fenomenal. Vale, pues nada, básicamente, bueno, como siempre es un placer estar aquí con AVIC colaborando. Ya llevamos muchos años con ellos en proyectos de innovación, formación y desarrollo en el ámbito de proyectos y desarrollo de oficinas técnicas y de fabricantes. Y bueno, os voy a presentar muy brevemente nuestro ámbito de actuación. Yo represento a la empresa Berrilan BIM, que estamos ubicados en el País Vasco, al lado de Donosti. Y en paralelo tenemos algunas actividades complementarias. No solo estamos en el ámbito de la empresa privada, sino que también estamos en temas de administraciones públicas, estamos colaborando con temas de divulgación, con la universidad, etcétera, ¿no? Y fruto de ello, pues es nuestra participación, por ejemplo, en el posgrado de BIM Manager de la Universidad Europea, en el cual llevo la dirección desde hace ya 5 años. Trabajamos con academias muy avanzadas en tecnología como Boutique de New School, que es la nueva escuela de arquitectura e ingeniería basada totalmente en nuevas tecnologías. Para que os hagáis una idea, esta academia tiene una posibilidad de trabajar de forma virtualizada desde que se creó, es decir, todos los alumnos pueden trabajar con equipos en la nube, equipos de alta potencia en IBM Cloud en la nube, ¿no? O sea que es un entorno bastante interesante. Bueno, en fin, varias actividades más en este caso y sí que es cierto que nos gusta destacar un trabajo muy reconocido por el sector, que es el libro Guía para implementar y gestionar proyectos BIM, que es el libro sobre BIM más vendido a nivel mundial en español y en el que desde Berrilan colaboramos y trabajamos de forma muy dura durante 3 años para sacarlo adelante. Y también en el blog de Diarium BIM Manager, en el que vamos poniendo ahí todos los meses artículos y vemos como pues Berrilan es una pata fundamental de este blog, ¿no? Como os decía, también trabajamos en el ámbito de divulgación a un nivel más profesional, como es el canal de divulgación BIM Channel, o en el podcast colaborativo Share Coordinates. Desde hace 2 años, todos los meses sacamos entre 3 y 4 capítulos sobre charlas sobre tecnología y construcción
con un enfoque siempre muy, muy holístico, ¿no? Y en el que damos cabida a todas las sensibilidades y a todas las necesidades que hay en el sector para poder analizar y poner nuestro granito de arena en todo esto, ¿vale? Entonces sí que me interesa que conozcáis un poco de Berrelán, que trabajamos, hemos dicho antes con Avic en el ámbito de todo el tema de fabricación, de fabricantes, pero realmente intentamos cubrir todas las áreas técnicas del ciclo de vida, ¿no? Ayudamos en realización de proyectos de arquitectura y ingeniería desde estudios previos, anteproyectos, proyectos básicos, proyectos de ejecución, dirección de obra y, por supuesto, ahora en temas de facility management, la conexión de los datos del edificio con el mantenimiento de todos los años que hay que realizar, ¿no? En este sentido, sí que es cierto que trabajamos con muchísimas empresas, de las cuales algunas de ellas nos gusta destacarlo siempre, que, por ejemplo, dentro de la administración pública trabajamos con las tres patas: Dirección General de Vivienda, Visesa, que es gestión de suelo y desarrollo de proyectos y construcción, y Alokabide, que es gestión de vivienda pública, ¿no? Llevamos varios años colaborando con ellos y ayudándoles tanto en el plan de implantación a nivel de vivienda pública en gobierno vasco, como en desarrollo de guías, protocolos, hojas de ruta, etcétera, etcétera. Pero bueno, como veis, este es uno de nuestros núcleos de trabajo, y otro fundamental es el desarrollo de objetos BIM, como por ejemplo asistencia a ULMA en el desarrollo de fachadas, Orona en realización de escaleras mecánicas o ascensores, Enea con sillas. Y bueno, estos, como digo, son algunos de los clientes con los que hemos trabajado, ¿no? Y sí que me gusta decir, sobre todo en esta época en la que estamos viviendo, que recientemente hemos tenido varios reconocimientos por parte del sector. De Autodesk nos ha hecho un tercer caso de éxito de nuestra empresa, y que hemos tenido la inmensa fortuna de que hemos sido reconocidos a nivel mundial por los AEC Excellent Awards, más de 240 solicitudes de estar en estos premios, y hemos sido seleccionados entre todos ellos pues como uno de los finalistas de estos premios. Ojalá, para nosotros ya es un premio, ganarlo ya sería espectacular. Estamos dentro de proyectos pequeños y bueno, esto en el Autodesk University sabremos quién ha sido reconocido finalista, pero bueno, esto me gusta comentarlo antes de enseñaros un par de cositas relacionadas con objetos BIM, ¿vale? Y es, dentro de nuestro inmenso portfolio, sí que tenemos algún trabajo concreto relacionados con objetos BIM, ¿no? Mobiliario singular para franquicias, por ejemplo, o en este caso, como os decía, las escaleras mecánicas, ¿no? El desarrollo de objetos BIM que hicimos para ULMA, ¿no? Dentro de sus fachadas ventiladas, o el tema del desarrollo de las escaleras mecánicas de Orona, con un desarrollo bastante complejo, con cálculo de estructuras, instalaciones, comprobación de normativas. Es decir, un punto al que podemos llevar los objetos BIM que es realmente interesante, ¿no? Y más recientemente, además justo lo comentaba con Xavi antes de empezar, acabamos de entregar un proyecto que es el polo opuesto de la escalera mecánica, que es una escalera prefabricada, que es metálica, que hemos llegado a un nivel de descomposición bastante interesante, y que finalmente ya hemos entregado el proyecto piloto, que es la escalera, el prototipo de la escalera prefabricada, totalmente ensamblada dentro ya de un edificio de viviendas, y teniendo en cuenta todas las fases de demolición de escalera existente, colocación de una escalera provisional temporal y la colocación de la escalera prefabricada definitiva dentro de este edificio que ha sido rehabilitado para ponerle ascensor y escalera, ¿no? Y que todo eso lleva un análisis muy, muy exhaustivo de los objetos BIM, pensando siempre en la relación proyecto, fabricante, construcción, ¿no? Que es un nexo que ahora a día de hoy está todavía ahí pendiente de resolver. Bueno, dicho esto, ya he comido 5 minutos largos de la presentación. Doy paso a Beatriz que se presente ella. Muchas gracias, David. En mi caso he tenido ciertos problemas técnicos, no he podido traeros la presentación, pero aún así, bueno, pues me gustaría haceros un recorrido
de lo que hasta ahora he aprendido en BIM y que también me gustaría trasladarlos. No quiero enrollarme mucho porque si no, no tenemos tiempo para la mesa redonda. En mi caso, comencé hace unos años con BIM, sobre todo mi experiencia va en relación a la formación y al principio me puse por mi cuenta, pero después entendí que las grandes empresas eran las que sabían cómo poder trabajar con BIM y poder gestionarlo, así que comencé a trabajar para Morph Studio como BIM Manager y hasta hace bien poquito he sido agraciada en recibirme, en que ICOM me ha recibido en sus brazos y estoy trabajando para ellos. Y por suerte ahora el proyecto en el que estoy embarcada es en la implementación de una gran compañía, una implementación BIM de Adif y estoy trabajando con ellos como BIM Specialist. Así que doy paso rápidamente a la mesa redonda para que podamos hablar y comentar muchísimas más cosas aparte de lo que podamos hacer. Gracias. Gracias, David. Gracias, Beatriz. Nada, pues como decíamos al principio, estamos en este escenario hoy aquí principalmente debido a la irrupción del coronavirus y de que pues, nos han visto limitadas muchísimas actividades de relación, ¿no? De relación entre agentes, de reuniones, de ferias, de quedar para concretar un proyecto. Entonces, pues nos estamos intentando ver cómo podemos hacer todo esto de manera virtual. Y ahí es donde un poco esta demanda al BIM o un poco la metodología BIM como aglutinador o como lugar digital, metodología digital, a través de la cual poder seguir trabajando esto. Para vosotros seguramente no es algo nuevo, estabais ya altamente digitalizados antes de que llegara todo esto y no habrán cambiado muchas cosas día a día, pero sí que me gustaría un poco preguntaros por tanto a todo esto que estamos viviendo quizás los agentes que menos digitalizados estábamos antes de que ocurriera esto, en estas tareas de redacción de proyectos, de especificación, de ejecución, de gestión, todo esto en qué manera ¿os ha cambiado o no os ha cambiado gracias a que ya teníais desarrolladas este tipo de metodologías y de formas de trabajar? Yo creo que ha cambiado más que nada porque aunque ya supiéramos o no supiéramos, lo que está claro es que hemos tenido que compartirlo. Es decir, un entorno común de datos ha explosionado en esta época, por ejemplo. O sea, la manera de intercambiar información ha sido la plataforma que más ha tenido que utilizarse en esta época o en estos tiempos que estamos viviendo. Entonces, quieras o no, como bien dices, ya conocíamos esta herramienta, pero hemos ido un poquito más allá porque los colaboradores con los que hasta ahora hemos podido contar se han multiplicado, precisamente porque hemos tenido que aprender a hacerlo. No sé qué opinas tú al respecto, David. Bueno, claro, en mi caso, yo recuerdo la primera vez que me conecté a TeamViewer hace 12 años. Entonces, claro, cuando ya estás acostumbrado de una manera tremendamente habitual a trabajar con TeamViewer, vamos, yo he trabajado con TeamViewer, con Webex, con GoToMeeting, con Adobe Connect, con todas. O sea, cuando me dicen, ¿y tú con cuáles has trabajado? Digo, pues he trabajado con todas, ¿no? Lo que pasa es que luego hay algunas que te dan más rabia o menos rabia, ¿no? Entonces, al final, este proyecto, por ejemplo, que os estaba enseñando de la escalera prefabricada ha sido desarrollada entre Bilbao, Donosti, Valencia y Bogotá, ¿vale? Así, sin más. Bueno, y un poquito de Madrid. Entonces, ¿y con qué dificultad? Nula. Es decir, como ya llevamos trabajando de esta manera tantos años, el hecho de repartirnos las tareas de manera colaborativa, el tener un Dropbox, un OneDrive, etcétera. Es decir, ¿cuál para mí sería el mensaje? El tener una mente abierta sobre el trabajo colaborativo implica que te adaptes de una manera tremendamente sencilla a cualquier escenario. Es decir, el hecho de tener que trabajar en casa fue en mi oficina, en Berlán, pues evidentemente la gente que estaba en la oficina de forma permanente, pues fue un poco pues el rollo de moverse de un lado para otro. Pero es que yo tengo aquí dos casos que están en la oficina de Hernani, pero es que previamente estuvieron trabajando desde Madrid
3 meses, 3 años. Entonces, al final te das cuenta de que es todo un tema de mentalidad. Evidentemente hay una parte de tecnología, que tiene que... Pero la ventaja de lo que ha sucedido es que todo el I+D de los próximos 5 años se ha acelerado en los 6 primeros meses de este año. Es decir, todo lo que estaba previsto para implementarse se ha tenido que hacer absolutamente de golpe en estos meses. Entonces yo creo que en ese sentido lo que ha ayudado ha sido la mentalidad de la gente a cambiar, forzadamente, pero ha sido así. En cuanto al esquema de trabajo, ¿habéis notado, por ejemplo, muchas veces lo que se suele comentar de BIM es que quizá tú dentro de tu estudio, dentro de tu oficina, lo tienes más o menos implantado, pero cuando llega el momento de conectar bien hacia arriba o bien hacia abajo con otros agentes, como que se empieza a perder, ¿no? Esa colaboración. ¿Habéis vivido como una aceleración de incorporación de estos agentes al carro del BIM, al trabajar en esos modelos colaborativos, o siguen estando muy inconexas las piezas? ¿Es demasiado pronto para vaticinar que los agentes están acelerando su introducción a este mundo o no? Vamos a ver, lo que se ha acelerado es la parte comunicativa y lo que se ha acelerado es que el repositorio debe de ser accesible desde el exterior. Punto. Eso es lo que se ha resuelto. El problema es que luego te organices para que eso funcione. Que eso es lo Claro. A ver, hay un dicho. Eso es importante. Hay un dicho que yo llevo utilizando mucho desde el tema de la formación. Vamos, yo llevo dando formación desde que tenía 10 años y le daba clases particulares a mis primos. Entonces, el que es tonto antes es tonto ahora, ¿vale? Y pongámoslo en positivo. Y el que era listo antes es listo ahora. Es decir, el hecho de que aparezcan herramientas colaborativas, comunicativas, que simplifiquen todo y que ahora todo funciona mucho mejor, ¿vale? Simplemente va a ayudar a aquellas empresas que tienen claro su esquema de trabajo. Si tu esquema de trabajo es nefasto con BIM, sin BIM, con Microsoft, con Webex y con lo que le eches en medio, ¿vale? Es más, en remoto es peor, porque si no te sabes organizar en presencial, en remoto pierdes algunos aspectos que son críticos, ¿no? Entonces, la base es tener unos buenos procesos de organización básica y elemental, ¿vale? Pero que eso son unas horas de trabajo al año, de organización de información, dónde entra, dónde sale, dónde empiezan los colaboradores, etcétera, etcétera. Y hablar. Por eso decía, por eso comentaba que evidentemente todo el mundo puede trastear colaborando, pero eso al final no llega a buen puerto si previamente no se han planteado esos procesos y esa colaboración que realmente hay que ponerse en común. Y eso no tiene nada que ver con la tecnología, como bien dice David. Eso tiene con la actitud de entender que hay que trabajar alineados. Eso es a lo que me refería. Y lo contaba muy bien Iván Guerra en uno de los últimos podcasts que ha sacado. Para quien no lo conozca, pues se llama BIM Level, ¿vale? Para que luego la gente no diga que solo hablo de Shared Coordinates. Pues lo contaba muy bien, que son los niveles de madurez de implantación de tecnología BIM, que además están escritos por el Reino Unido, nivel 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Como pasar de la tecnología existente CAD y trabajo lineal a una tecnología completamente integrada, todos en la nube, accesible por todo el mundo, etcétera, que sería el nivel 3, ¿vale? Lo que no podemos plantear es que pasemos de un nivel 0 al 2 o al 3 de golpe, ¿no? Y de repente ahora, bueno, que viene la pandemia y tal, y trabajamos en casa y ya automáticamente le damos a un botón, instalamos el Skype, instalamos no sé qué y ya somos colaborativos. Bueno, permíteme que no, ¿vale? Que hay unos niveles de madurez que hay que ir cumpliendo, es decir, nadie pasa de los 6 años a los 28 años de golpe, ¿vale? Sin haber hecho previamente una serie de pasitos previos que le tienen que ayudar a ir entendiendo de manera natural los flujos de trabajo. ¿Que se pueden comprimir? Sí. ¿Que se puede acelerar? Sí. Pero digamos que todo con lo que decía Beatriz, habiendo trabajado previamente mis procesos, mi línea de negocio, el core de mi empresa,
cómo hago ahora con estas nuevas herramientas colaborativas para acelerarlo o mejorarlo. Esto forma parte de otra cosa que es muy importante, que es la transformación digital, que no solo tiene que ver con esos procesos, sino también con ver un poco más allá y cómo se integra en toda la empresa, no solo BIM, no solo a través de, sino a través de todas las herramientas digitales que podemos disponer. Entiendo que en todo caso hay también como dos planos, ¿no? Uno es el propio interno de lo que es el coordinador proyectista, un poco el que lleva la batuta dentro de diseño y ejecución del proyecto, y luego lo que comentamos los colaboradores, ¿no? Que muchas veces tú puedes tener muy bien pensado tu proceso, pero no tienes control sobre el proceso o los procesos de los demás, ¿no? ¿Habéis notado en cuanto a esos otros agentes, esos otros colaboradores que hayan empezado a implantar o desarrollar este tipo de metodologías, o seguimos un poco hablando de mundos paralelos? Bueno, ¿te refieres por culpa del COVID o por culpa de o ya estamos al margen del COVID? Estoy hablando de si se ha acelerado algo más el ritmo de otros agentes, porque al verse abocados un poco en este escenario, pues han dicho, pues quizás si tuviéramos un flujo de trabajo virtual pues mucho más dinámico y tal, conseguiríamos seguir siendo productivos, o la gente está todavía, pues bueno, esta es la situación, ya veremos lo que pasa. Quiero decir, ¿en qué manera estáis detectando esa temperatura, ¿no? en los que colaboran con vosotros en los proyectos? Es que aquí hablamos dos escenarios muy, muy, muy diferentes. No tiene nada que ver una multinacional de casi 40.000 personas, ¿no? Con empresas, o sea, lo que yo veo en el día a día, tanto en País Vasco como en España, pues son empresas de 10, 15, 20, 30, 60. Cada uno desde su experiencia. A ver, en mi caso, claro, ahora mismo estoy en un proyecto de implementación y lo que puedo ver es que hay prisa por entender cómo funciona, hay prisa por empezar a implantarlo. Lo que pasa es que, claro, volvemos a hablar un poco a lo que veíamos antes, que todo requiere sus tiempos. Pero hay prisa precisamente porque todo el mundo está viendo que esto tiene que ponerse ya y que tiene que ser ahora. Y es un problema, sinceramente, porque al final... Pero esto lo tienes chupado, Beatriz. Su paso. Tú solo tienes que decirle a ellos que dices, vamos a ver, esto es como construir un aeropuerto. ¿Tú crees que puedes estar con el aeropuerto con prisa? Venga, calcula rápido que tengo que... Hombre, eso desde luego, sí, quiero decir, al cliente tienes que decirle cuáles son los pasos a seguir y eso se lo tienes que decir evidentemente. Pero lo que noto, que es la sensación, la percepción, es que hay prisa, pero porque al fin y al cabo los colaboradores que puedan tener el cliente también tienen BIM, y si ellos quieren colaborar y quieren seguir en esta línea, pues tienen que aprender. Entonces, esas prisas vienen precisamente pues porque estamos viendo que el entorno, el mercado, el contexto empuja a que las cosas empiecen a moverse. Otra cosa es que los procesos se asimilen y se maduren. Digamos que sí se ve algo más de movimiento, pero yo creo que no tiene nada que ver con el COVID. Es decir, las empresas ya tenían planificado el empezar a meterse en todo esto, ¿vale? Pero yo sigo viendo que hay gente que no termina de entender la metodología, ¿vale? Aquí, como diría aquel, no voy a dar nombres, ¿no? Pero me ha pasado de estar en un esquema de asesoramiento de una administración pública y que nos dice, mira, aquí tienes estos estudios de arquitectura que van a trabajar con unos proyectos que les hemos adjudicado, ¿vale? Van a redactar el proyecto básico y el proyecto de ejecución y no sé qué, y la dirección de obra, ¿vale? Y dice, y la forma de realizar el BIM es contratar a una consultora que les modela el proyecto, ¿vale? Y digo, y además tenemos una reunión en breve con ellos, con los estudios de arquitectura, digamos, van a ver la versión más dura de un David Barco. Y es decir, bueno, espero que tengáis un buen contrato con esta consultora porque vamos a exigir que las personas que trabajen en este proyecto estén en el estudio de arquitectura al lado del arquitecto que está redactando el proyecto.
Que esto no se trata de que el arquitecto proyecta y luego alguien lo pasa a BIM. No habéis entendido nada de la licitación. De lo que se trata es de desarrollar el proyecto en BIM. Porque esas son las ventajas. Si nosotros vamos, por un lado, pensando en CAD y por otro lado, resolviendo en BIM, no, es que tú te metes en el proceso del diseño. Digo, no, mira, no me cuentes historias, que llevo más de 60 procesos de implantación y muchos de ellos en estudios de arquitectura. Con lo cual, esa película ya la he oído 1.000.000 de veces. Es decir, no puedes desdoblar el trabajo porque es más costoso. Y luego vienen diciendo, claro, es que trabajar con BIM es una penalización. No tenemos recursos económicos para hacerlo. Cosa que no es cierta porque las administraciones, muchas de ellas están poniendo dinero para poder hacer todo esto, ¿vale? O sea, es decir, sí, las administraciones también están apoyando al sector, ¿vale? Pero el sector tiene que empezar a entender que trabajar con BIM o proyectar con BIM o fabricar con BIM no es que un tercero me resuelva todo el problema. Sí, puntualmente, en un momento dado, se puede sacar ese mecanismo, pero el fin de todo ese trabajo tiene que ser que al final tengo que ser autosuficiente en poder realizar el trabajo. Si me lo vendes así, te lo compro, ¿vale? Porque sí, al final tendremos un estudio de arquitectura, un fabricante o quien quieras, que ya ha entendido el proceso y ya es autosuficiente para proyectar, gestionar, desarrollar lo que quieras el proyecto, ¿no? Entonces, el mercado tiene que entender que trabajar con metodología BIM es muchísimo más que alguien modele algo. Volviendo un poco ahora en vez de hacia abajo, hacia arriba en la cadena, yendo más hacia los fabricantes, que es un poco también lo que nos ocupa a nosotros en el clúster y un poco lo que nos ocupa en esta feria, ¿no? Intentar volver a conectar todos los productores y fabricantes de productos para el equipamiento de edificios con interioristas y con arquitectos. Muchas veces, y David lo sabe, llevamos cierto tiempo trabajando en todo esto del BIM porque también lo hemos identificado una herramienta que puede ayudar a hacer los proyectos mejor, más precisos, mejor computados, digamos, con todas las normativas, etcétera, bueno, digamos más definidos, ¿no? En general. Y siempre nos hemos preguntado, pues bueno, ¿cómo puede evolucionar este tema y cómo está evolucionando ahí fuera? Ya quizá más la parte de David, quizá la conocemos un poco mejor, pero Beatriz, más dirigiéndome hacia vosotros, ¿cómo estáis viviendo un poco esta comunicación, ¿no? de fabricantes que os van dando apoyo, os van dando objetos BIM, etcétera? Sabemos que también hay prácticas, pues bueno, de que cada estudio pues tiene sus bibliotecas genéricas y realmente todavía no hay una colaboración efectiva entre los que van a fabricar los componentes de esos edificios y los proyectistas que están diseñando los componentes de estos edificios o los sistemas de estos edificios. ¿Cómo estáis viviendo un poco esta relación entre fabricantes, lo que el fabricante puede aportar en cuanto a BIM, si realmente está empezando a haber este tipo de colaboraciones, si hay un nivel de madurez, al menos en las empresas que os estén aportando su conocimiento a través de BIM, un poco cómo lo estáis viviendo? A ver, en este caso puedo hablar más fuera desde ICOM, porque en ICOM estoy precisamente en un proyecto en el que este tipo de conexiones no están planteadas en este momento. Lo que sí puedo decir es que por otras experiencias que sí he tenido, hasta ahora los fabricantes han podido establecer cierta estructura de datos que pueda servir, pero en general hay una cierta desconexión. Porque llega el fabricante con sus datos, o esa es la experiencia que yo he tenido, llega el fabricante, sus objetos, su librería, sus datos, y que tú tienes que adaptar a los tuyos. Existen plataformas que nos ayudan a gestionar esos datos y a decidir qué es lo que nosotros necesitamos. Pero sí es cierto que todavía requiere, como decíamos una vez más, una labor de colaboración y de entendimiento, qué es lo que quiero yo para pedirte a ti como fabricante. Porque tú me puedes dar lo que tú crees, pero sí es verdad que el fabricante viene muchas veces con algo bajo el brazo y que se tiene que adaptar a lo que nosotros necesitamos. Pero el problema no está, porque el fabricante sí que siempre quiere ofrecer, siempre quiere estar ahí. El problema está en que nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos del fabricante para que podamos colaborar un poco mejor.
porque hemos recibido, he visto, he quedado con casas comerciales que nos han ofrecido sus objetos, que son muy versátiles y que están muy pensados para el usuario, pero que en el fondo siempre hay un punto en el que tú tienes que decirle al fabricante cómo lo necesitas para poder trabajarlo y para que esa colaboración no se quede en un proyecto, sino que vaya un poquito más allá digamos, de este momento para poder resolver mi proyecto aquí y ahora. Al menos esa es la experiencia que yo he podido tener alrededor de la fabricación y de la biblioteca de objetos y estructura de datos que pueda tener. Hombre, entiendo que siempre también, como ocurría antes, ¿no? Cuando antes estabas especificando o definiendo un proyecto, pues siempre había un punto en el que la información que tenías quizá no era suficiente, ¿no? Y tenías que volver a recurrir a esas casas comerciales o a los representantes comerciales que te podían quizá adaptar esa solución a tu proyecto. ¿Es esto trasladable al ámbito BIM o se necesita más rapidez? ¿Cómo verías un poco eso? Yo creo que es absolutamente trasladable. Es más, quiero decir, conozco empresas que han venido y nos han dicho, oye, nosotros tenemos estos productos. Yo puedo adaptar lo que tú necesitas, tus datos, los puedo adaptar a mis objetos. Y es más, quiero decir, vienen con un plugin debajo del brazo que nos ayuda a colaborar mucho mejor. Pero que en el fondo no es que ellos vengan, o sea, siempre necesitamos esa colaboración. Yo siempre necesito mi propia información y la información para mi proyecto y con mis procesos y que tú, como fabricante, me ayudas si puedes ofrecerme adaptar o mapear la información que tú me ofreces con lo que yo necesito en mi proyecto. Pero si es, a mí lo que me gustaría es que esa colaboración sea más allá de un proyecto y que sea más, pues más llevadera y más, por supuesto, para muchas más colaboraciones. Y creo que eso sí que está sucediendo, pero de una manera puntual. No todos los fabricantes lo utilizan o no todos los fabricantes entienden todavía que hay que adaptar la información a cada cliente, no llevar la información ya debajo del brazo para el cliente. Me imagino que ahí también entrará un poco el tema de los estándares, ¿no? Que, pues bueno, puede ser a la vez solución, pero problema, ¿no? Porque pues si estás en un mercado concreto, pues ya no te sirve el estándar porque es otro estándar o porque tienes un estándar interno que requiere otro tipo de informaciones, ¿no? Que eso generará cierta incertidumbre, me imagino. Para eso, pues para eso está la flexibilidad de poder mapear la información que tú tienes con respecto a un estándar, si es propio o si es externo. No sé. David, no sé si vas a decir algo y te he cortado, perdón. No, si es que al final el tema es que estamos intentando poner orden en algo que es extremadamente complejo. Cuando hablamos de estandarización de objetos BIM, lo primero que tenemos que hablar es de naturaleza de objetos BIM. No es lo mismo estandarizar suelos que muros, que fachadas, que equipos de aire acondicionado, que ascensores o que fachadas o con cubiertas tridimensionales. Es que cada tipología, si es puntual, si es una superficie desarrollada, si es un sistema estructural, si es un sistema de instalaciones, si es un sistema ensamblado, etcétera. Es decir, cada uno de ellos va a responder a un funcionamiento diferente, ¿no? Entonces, partimos ya de un entorno o unas premisas que ya son complejas en sí mismas. Ahora, si hablas de estandarización, claro, estás hablando de estandarización ¿para qué? Para AENA, ¿vale? Estandarización para España, estandarización para Renfe, estandarización para quién, ¿vale? Porque es que al final cada uno va a requerir su propio matiz, ¿no? Entonces, yo creo que lo que falta es una tecnología de desarrollo de los objetos BIM que parten de una generalidad y que se van discretizando conforme se van acercando a la obra. Y que al final lo que debería ser es que hay una geometría a la que se le van añadiendo datos de una manera sencilla y ágil, ¿vale? El problema suele suceder es que quien va a introducir esos datos a veces no sabe qué datos quiere introducir. Por lo tanto, es tanto, el fabricante dice, yo te ofrezco lo que tú quieras, ya, pero es que yo no sé lo que yo quiero, dime tú qué me ofreces. Entonces ahí se produce un diálogo de besugos, pero claro, el fabricante lógicamente tiene que dar una solución.
¿Y qué hace? Pues propone un término intermedio. Yo que llevo ya mucho en este ámbito de análisis de objetos BIM, es que si tomas unas familias de hace 10 años con hace 5 años y las que se están haciendo ahora mismo, hombre, pues lógicamente notas un nivel de madurez muchísimo más elevado, cómo los parámetros están cada vez mejor pensados, cómo ya se habla en términos de property sets, alineando la información hacia el estándar IFC, ¿vale? O que por lo menos el grupo haya ciertos grados de información que van alineados con usos bien determinados. Entonces, eso, tú hace 10 años veías 200 parámetros metidos ahí que son la ficha del catálogo literalmente metida en el objeto BIM y ya está, ¿no? Y eso es lo que ensuciaba enormemente un objeto BIM. Ahora no, ahora ves muchísimas más intenciones. Sí que es cierto que hay en la tecnología del mapeo es hacia donde hay que converger. Pero ¿quién mapea? Tú con tu modelo de Revit, que seguramente estaréis trabajando en Revit, o una tecnología intermedia que sea indiferente a Revit, Archicad, el plan, edificios o el que sea. Pues ahí, como digo yo, depende, pero esta discusión salió hace muy poquito en un chat. Es que yo creo que es la administración pública, hablando de procesos de transformación digital del sector y del mercado, con 140.000 millones de euros que tienen ahí para hacer proyectos de I+D o lo que sea, con una porción de eso podrían empezar a pensar ya en un estándar de intercambio de información entre geometría, proyectos, fabricantes, etcétera, y desarrollar una plataforma. Ese será el objetivo al que yo creo que deberíamos de tender y esa plataforma es igual a un estándar, casi. Bueno, mientras tanto, yo me quedo un poco con el mensaje de que la clave es de que las empresas tengan esa capacidad de adaptarse, ¿no?, a lo que está ocurriendo en cada empresa, en cada proyecto, y que esa adaptación va a venir de conocer en profundidad cómo funciona, ¿no?, la metodología BIM, cómo funcionan ese intercambio de datos y cómo poder ellos, de la manera más ágil, pues bueno, ser dinámicos y adaptarse a lo que estáis comentando de ofrecer exactamente lo que se necesita en cada proyecto. Son ya casi las 7 menos cuarto, entonces, bueno, vamos a ir cerrando para que no nos vayamos demasiado en la agenda. Los amigos de Latinoamérica pues estarán empezando el día, pero por aquí pues ya se nos está haciendo de noche. Así que nada, os voy a pedir que cerréis con una pequeña idea sobre qué es lo que pensáis que va a ocurrir a partir de ahora en cuanto al desarrollo BIM y todas estas tecnologías, tanto de fabricación como de formas de proyectar, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, para saber en qué estáis pensando, en qué es lo que creéis que puede ser más probable o que puede ser posible, y con eso pues cerraremos ya la sesión de hoy. Así que nada, si queréis hacer ese pequeño cierre, David, entramos por ti. Bueno, a ver, yo ya lo tengo bastante claro. Evidentemente lo que va a haber es una convergencia entre diseño, fabricación y construcción, que ahora son mundos estancos que no se tocan, y si se tocan son solo bidireccionales o unidireccionales, y yo creo que aquí lo que tiene que haber es una coexistencia con muchas caras y con muchos matices, que el modelo va a ser el punto central en el que van a converger y que va a sacar lo mejor de cada industria. En el momento en que suceda eso, y yo creo que no estamos nada lejos de esa situación, porque al final son softwares que tienen que coexistir o interoperar mejor, evidentemente habremos avanzado enormemente en la pérdida de información que se produce a día de hoy, o en la repetitividad de trabajos. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Y en paralelo, todo eso se va a potenciar enormemente hacia el usuario final, en mostrarles de una manera mucho más sencilla el producto final de cómo quedará su casa, cómo quedará el amueblamiento determinado, cómo quedará la iluminación, pues con las tecnologías que ya estamos viendo de la realidad virtual, realidad inmersiva, etcétera, etcétera, que lo van a tener a tiro de gafa virtual o a tiro de teléfono móvil, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso va a ser como mucho más, va a ser como más natural para un usuario estar viendo un entorno tridimensional. Hablamos en el próximo año, 2 años.
Yo estaba pensando más justamente en la diferencia de madurez de los diferentes mercados. Es decir, que habrá dentro de los fabricantes pues empresas que sean muy punteras y que tirarán del resto, y que el resto de los sectores que están alrededor de esa fabricación, pues evidentemente habrá puntos en los que convergerán, como dice David, y habrá otros puntos en los que habrá una diferencia de madurez, como ahora mismo el mercado se describe que es muy cambiante y todo el mundo trata de adaptarse. Al fin y al cabo, supongo que habrá determinadas empresas que, por ser punteras, pues marcarán esa línea. El resto seguirán esa línea o saldrán por otros lados, pero qué duda cabe que volvemos a lo mismo. Si queremos que todos estén alineados, pues deben colaborar, que creo que es lo más importante de todo esto. Por lo tanto, no dejemos de escucharnos y de poder avanzar precisamente colaborando entre todos. Pues muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, David, por haber estado hoy con nosotros. Desde luego nos quedamos con ese mensaje clave de la colaboración, ¿no? Como ha sido siempre y como debemos seguir potenciándolo entre distintos agentes. Y nada más, espero que los que hayan escuchado la sesión pues hayan disfrutado tanto como nosotros en este otro lado. Y mantendremos también esta grabación en el canal de YouTube para que cualquiera que quiera volver a retomarla en cualquier momento pues esté ahí disponible. Os animamos a que visitéis la feria virtual tal y como ya estáis haciendo muchos de vosotros, y ya sabéis que tenéis ahí a unas cuantas decenas de empresas a las que les podéis consultar, pues bueno, tanto su estado BIM como otras tantas cosas sobre productos, sistemas y demás cuestiones. Así que nada, un saludo a todo el mundo y hasta la vista. Gracias. Hasta luego.